Buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo. Aquí desde casa, hoy domingo, ya a las 2:35 de la tarde. Haciendo este video, pues para estar en contacto, ¿verdad?, con cada uno de ustedes, ya que por la situación que estamos pasando, no hemos tenido la oportunidad de congregarnos, pero eso no significa que nosotros no estemos orando por ustedes. Eso no significa que no nos estemos acordando de ustedes y que tengamos en mente que todos estamos pasando por la misma situación, la misma preocupación, quizás, si le podemos llamar así, la misma necesidad. Pero en esta tarde no quiero hablarles tanto de lo que está pasando del tema del virus, porque aparte de que no soy ni doctor, ni ingeniero, ni nada lo que tenga que ver con eh, personas estudiadas en el asunto, no es el tema, pero sí quiero hablarles de la palabra de Dios, la palabra que es poderosa, la palabra que es alimento, la palabra que es vida. La palabra que nos sustenta, aquella que nos da la fuerza, el aliento, el ánimo para seguir adelante, porque es solamente la palabra de Dios la que tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas, la que tiene el poder para darnos la fuerza y el aliento. Le voy a dar una cita bíblica, le voy a leer una cita bíblica con la cual quiero hablar y compartir un poquito esta tarde. Estaré leyéndole Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Mateo 6, 25 en adelante. Dice la escritura, y algo que es muy importante antes de yo darle lectura, es de que el encabezado es aquello que resalta. Y pues también quiero ver que usted mire lo que el encabezado habla. Y el encabezado de estos versículos habla del afán y la ansiedad. Mire, el afán y la ansiedad. ¿Qué es lo que hoy estamos nosotros mirando, viendo? La gente afanada, la gente con ansiedad, desesperada, ya están preocupados, están asustados. Hay muchas cosas que están pasando, pero Jesús hoy tiene una palabra de aliento para nuestra vida y espero y esto les sirva mucho. Las cosas no están pintando nada bien, pero independientemente de todo esto, Dios sigue siendo Dios, Él sigue estando en el trono, Él sigue estando bajo control. Mira lo que dice el 6:25, el Evangelio de Mateo. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por vuestra vida, el que han de comer o el que han de beber. Tampoco no se preocupen por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, pregunta. Miren las aves del cielo, como no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Y mire la maravillosa obra de nuestro Señor. Dice: vuestro Padre celestial las alimenta. Hace una pregunta muy importante. Dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, mire esto, por mucho que se afane añadir, por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Por mucho que se afane. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero sin embargo, yo os digo, dice, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué quiero yo que usted entienda en esta tarde? En el versículo 25 dice: por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida. Es lógico que como seres humanos, la situación que pasa o se mueve alrededor de nosotros en nuestro entorno, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay tormenta, cuando hay desesperación, cuando hay necesidad, es común que nosotros nos preocupemos por ciertas cosas, porque aún estamos nosotros en la carne, aún somos seres humanos. Somos creyentes, y es algo muy importante que quiero recalcar, porque esto que ha estado aconteciendo ha dado o ha abierto ventana a que muchos personas no creyentes se burlen del cristianismo, se burlen de la fe del cristiano. Porque ahora que estamos pasando todo esto, mire, hay cristianos asustados, preocupados. Hay cristianos que están pasando por necesidad, ansiedad, que están pasando por muchos problemas. Y la gente que no es creyente les ha dicho: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios no hace nada? Pero yo quiero decirle que aunque somos creyentes, hay dos cosas que tenemos que entender. El creyente se enferma. Por más que usted quiera darle la vuelta al asunto, el creyente se enferma al igual que el no creyente. El creyente pasa hambre, pasa necesidad, al igual que la pasa el no creyente. Para no hacérsela muy larga, de la misma manera que el incrédulo muere, también muere el creyente. Y muchos se preguntarán entonces cuál es la diferencia o cuál es la ventaja de ser creyente y de no ser creyente si a todos acontece la misma cosa, dice Eclesiastés. Bueno, aquí la única diferencia, bueno, hay algunas diferencias, pero lo voy a marcar una, es después de la muerte. Después de la muerte hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Pero ahorita le puedo compartir otra de estas. Ahora, pero en el verso 25 pues dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. ¿No acaso la gente está preocupada por la falta y escasez de alimentos hoy en estos tiempos? Pero, entonces, hermano, ¿no debo de preocuparme? Bueno, ahorita le explico esto. Pero hay cosas que son más importantes que el preocuparse por el comer y por el que va a beber. Hay cosas que son más importantes. Ahorita voy a tocar esto. Dice: tampoco no se preocupen por vuestro cuerpo, el que habéis de vestir. El que no hay dinero para suplir, para comprar. Mire, gracias a Dios, que Dios ha bendecido las vidas de cada uno de nosotros. Y si ahorita, hoy en día vamos a nuestro closet y abrimos las puertas del closet, le puedo asegurar que tenemos vestimenta para todo el año. Para todo el año. No se preocupen por qué habéis de vestir. Dios nos ha bendecido. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos da un ejemplo y dice: miren las aves del cielo, como ellas no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, pero sin embargo, mire las aves, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios las alimenta. Hace una pregunta y dice: ¿acaso no valéis vosotros mucho más que ellas? Oh, mi hermano, el valor de usted, el valor mío como seres humanos, como creyentes, es mucho más alto que el de las aves del cielo. Algo que es bien importante y que yo les he recalcado mucho es de que cuando Dios, el Señor Jesucristo, vino a este mundo, Él no vino a morir por el mundo animal. No, Él no vino a morir por la tierra, por el globo terráqueo. Él no vino a morir por la luna, el sol, las estrellas. Él no vino a morir por los árboles del campo. Él vino a morir, a entregar su vida por el ser humano. Acuérdese, el ser humano es la única creación que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. El ser humano, para Dios, vale la sangre de Cristo.
vale la vida de su Hijo. Cuando Él vino al mundo, vino por el ser humano. Es más, nos pone en un alto rango o un más alto lugar que los ángeles, porque dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él. Mire, cuando Dios destruyó la tierra en los tiempos de Noé, Dios no perdonó a la tierra. Él vino por el ser humano. La tierra, mi hermano, es hermosa. La creación de Dios es hermosa. Hay las maravillas de la tierra, las 7 maravillas, no sé cuántas haya. Pero sin embargo, Él vino a morir por la humanidad, por el ser humano, los de carne y hueso. ¿No vale vuestra vida mucho más que las aves del campo? Pregunta. ¿No vale nuestra vida mucho más que el vestido? Por nosotros vino. A nosotros vino a salvarnos, a rescatarnos. Somos la única creación a imagen y semejanza de Dios. Somos los únicos que podemos portar esa imagen. Valemos la sangre de Cristo. Ahora, si usted y yo valemos la sangre de Cristo, y si Dios no escatimó ni la vida de su propio Hijo, sino que la entregó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cuánto más Él no nos dará? ¿Usted cree que Dios no cuidará de lo que es suyo? Si dice que Él nos cubre, dice que Él nos tiene en su mano, dice el Evangelio de Juan. Y que su Padre que se las dio, dice el Señor Jesucristo, es más poderoso que todos. Y dice, y de aquí, de esta mano, mis ovejas que oyen mi voz, nadie me las arrebatará. ¿Por qué no me las arrebatarán? Porque no hay otro más fuerte que nuestro Dios. Y no habrá nada que pueda en contra del Dios Todopoderoso. Él nos tiene en sus manos, de aquí nadie nos arrebata. Y si estamos en las manos de Dios, eso significa que estamos seguros en Cristo. Seguros. No estamos desprotegidos, aunque así parezca ser. Como decía el apóstol, a veces parece que ya andamos moribundos, dice, pero estamos viviendo. A veces parece que ya no tenemos fuerzas, pero estamos fuertes en Cristo. Estamos seguros. Dice el verso 26, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí, claro que lo valemos. Entonces debemos de preocuparnos hasta cierto punto nada más. Y ahorita puedo explicarle hasta qué punto, pero en cuestiones de qué viene, de qué va a suceder, de qué va a ser de nuestra vida. Mire, nuestra vida, nuestro destino final es el cielo, las moradas del Padre. No se turbe vuestro corazón, tengan fe en mí, tengan fe también en Dios. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y una vez que se los prepare, volveré y los tomaré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estés. Ya sea que vivamos o que muramos, dice la Escritura, somos del Señor. Entonces, ya sea que estemos en la tierra o muramos para ir al cielo, ese es el anhelo del cristiano. Pero no estamos hablando de la muerte, no. Pero la gente teme a la muerte hoy en día. Entonces, si fuera el caso, ni siquiera hay necesidad de preocupación. Entonces, el verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuántos de vosotros podremos, por mucho que nos afanemos y nos preocupemos, cambiar la situación? Esto que estamos pasando, podemos decir es algo que el hombre ha provocado, claro, sí. Pero ¿quién lo ha permitido? Dios. Y si Dios lo ha permitido, así como permitió las plagas en Egipto, usted y yo no podremos pararlo. Por mucho que oremos y ayunemos, no podremos parar la voluntad de Dios. Y hay muchos que han estado orando y peleando en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que hoy está sucediendo. Y si lo que hoy está sucediendo no es la voluntad de Dios, entonces Dios ya no es Dios, se le salió de control y ya no tiene el poder sobre las cosas. Pero ¿sabe qué? Dios tiene el control hasta el día de hoy, nada se ha salido. Entonces, si estamos pasando lo que estamos pasando, gloria a Dios, no podemos hacer nada, tenemos que nosotros entender la situación, vivir solamente a lo que Él a nosotros nos permite conocer y entender, pero aprender a depender de Él.
La situación usted y yo no la podemos cambiar. Por más que nos afanemos, no podremos cambiarla y tampoco queremos pelear en contra de ella. No podemos. Así es de que si a través de estas crisis que estamos viviendo Dios decidiera llevarse a alguno de nosotros, no vamos a orar en contra de ello. Es la voluntad de Dios y se acabó. 28. Y el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero sin embargo Dios los viste de una manera hermosa, de una manera como la cual ni Salomón, dice, se vistió de esa manera. Pero dice algo muy importante, dice, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Cree que Dios no nos pueda cuidar y alimentar y vestir? ¿Cree que Dios no puede hacer esto? Si no lo pudiera hacer, no sería todopoderoso, pero sin embargo lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero para que todo esto suceda, hay algo que tenemos que entender. Si nosotros queremos ser cuidados, alimentados, protegidos por Dios, hay algo que tenemos que hacer, porque esta promesa no es una promesa generalizada para que todo el mundo la pueda alcanzar, no. Escuche esto. ¿No podrá hacer mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Dice el verso 31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No debemos de afanarnos y preocuparnos por cosas que son secundarias. Ahora, ¿por qué la Biblia prohíbe a los creyentes que se afanen y se preocupen por el que van a comer, por el que van a beber y por el que van a vestir? Dice el verso 32, porque son los gentiles, y por palabra gentil me imagino que todos la entendemos, los incrédulos, los que no profesan una fe en Dios, los que no han entendido quién es Dios. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Los incrédulos, los que no tienen la fe, la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, ellos son los que viven preocupados por el que van a comer, el que van a vestir, el que van a beber. Ahora, ¿los cristianos no están preocupados? Hasta cierto punto no. ¿Por qué no? Mire, la Escritura nos enseña que nosotros no debemos de preocuparnos por el que hemos de comer, beber o vestir, porque solamente los gentiles buscan estas cosas. Dice, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Él sabe, nosotros ni siquiera necesitamos decirle de lo que tenemos necesidad, ni qué es lo que tenemos o que no tenemos y nos hace falta. Él sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, si Él sabe de qué tenemos necesidad, Él proveerá lo necesario. Pero para poder proveer lo necesario, hay algo que es clave y es importante, y es donde quiero enfocar su atención en esta tarde. Verso 33. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia divina. Y después todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles todas estas cosas? ¿Cuáles? Bueno, el que comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Cuando el hombre, el creyente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia divina, todas estas cosas ya mencionadas vendrán por añadidura. Ahora, pero hay algo muy importante que no quiero dejar pasar. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué significan estas dos palabras? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa? Mire, para empezar y poder entender todo esto, la frase buscar el reino de Dios, esta palabra buscar del griego seteo, quiere decir esforzarse por encontrar algo. La palabra buscar habla de
investigar, indagar y examinar para conocer. Buscar. Voy a buscar información acerca de para poder saber cómo funciona. Cuando usted compra un aparato, alguna maquinaria que tiene usted que utilizar y nunca la ha tratado, nunca la ha utilizado, normalmente usted va a buscar el manual de la información que le va a dar los detalles de cómo funciona. Entonces usted busca información para saber cómo esa máquina funciona. Ahora, aquí no se está hablando de una máquina, aquí se está hablando de buscar, examinar, pero este buscar es un buscar, dice, esforzado. No un buscar no se mira, no un buscar que examina, que escudriña, que indaga con la intención de encontrar aquello que se busca. Entonces, la palabra buscar habla de una búsqueda intensa del reino de Dios. Ahora, ¿pero qué es el reino de Dios? Aquí la palabra reino, de la palabra griega basilia, significa, pues, reinado, significa gobernante, significa gobierno, significa gobernador, significa autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos buscar, indagando esforzadamente, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Es lo que la palabra reino significa. Buscar el reino de Dios quiere decir buscar el gobierno de Dios, la autoridad de Dios sobre mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que buscar en la palabra de Dios y debo de indagar esforzadamente para conocer al que está gobernando sobre mi vida. Porque es buscar el reino, buscar la sujeción al que reina sobre mi vida, al que tiene la autoridad sobre mi vida. Porque aquí es donde está la diferencia. Si usted no tiene a Cristo como su gobernador, como su reinado, como el que gobierna sobre su vida, entonces usted tendrá que preocuparse de todas aquellas cosas que se preocupan los gentiles. Entonces usted sí debe de estar preocupado en buscar la comida, el techo, el alimento, el que va a vestir. Debe de estar preocupado si usted no tiene el gobierno de Dios sobre su vida. Porque yo no me gobierno a mí mismo, a mí me gobierna alguien, y ese que me gobierna se llama Jesucristo. Ese que me gobierna es mi rey, mi proveedor. El que me gobierna se preocupa por mi bienestar. Las leyes que él emite me protegen y son para mi propio beneficio, porque él es mi gobernante, y se supone que un gobernante debe de ver por el bienestar de los que son gobernados. En el territorio humanamente hablando, debería de ser una imagen de lo que Dios es, pero sin embargo no es así. El hombre falla mucho, nuestros gobernadores fallan mucho, aquellos que son nuestras autoridades, nuestros gobiernos fallan mucho, pero Dios no falla. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete, Él va a cumplir. Su palabra es verdadera. Por eso dice que bendito es aquel que confía en Dios, pero maldito aquel que confía en el hombre. Yo no confío en el hombre. Yo confío en Dios, quien es mi gobierno, y yo busco su reino, su autoridad, porque sé que como Él gobierne es la manera perfecta. Él no se equivoca. Si Él es mi gobernante, si Él es mi autoridad, si Él es mi rey, si yo estoy bajo su reinado, bajo su reino, no tendré que preocuparme. ¿Por qué? Porque Él lo que hace lo hace bien. Ahora, como cristiano ya no voy a sufrir. No, yo no estoy diciendo eso. Como cristianos podemos nosotros también padecer persecución, pero con la diferencia de que podemos vivir confiados en que alguien está bajo nuestro cuidado, alguien nos está protegiendo. Es ahí donde nosotros podemos alcanzar esa paz que habla Filipenses, de esa paz que gobierna, de esa paz que debe de exceder, esa paz que el mundo no puede conocer o entender. Entonces,
Cuando nosotros vivimos bajo el reinado de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros corazones. Entonces, queremos esa paz. Necesitamos aprender y buscar el reino de Dios. Si nosotros no buscamos y no indagamos y no examinamos cuál es el reino de Dios, qué es lo que el que nos gobierna quiere y demanda de nosotros, entonces no podemos decir que estamos siendo gobernados ni reinados por él. Los gobernantes se sujetan y se someten a su rey, y su rey provee para ellos. Entonces yo le invito a que usted se someta, de que usted busque el reino de Dios. El reino de Dios es su gobierno. ¿Dónde va a conocer usted cuál es su gobierno? El Señor Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio. Ellas son las que enseñan acerca del rey, del gobernante, del que nos gobierna. Ellas son las que le van a dar testimonio, nadie más. Solamente en la escritura usted podrá conocer quién es su gobernante. Y si mi gobernante es sobre todo, si mi gobernante es el Todopoderoso, yo no tendré entonces de qué preocuparme. Entonces yo con este tema, con esta pequeña plática, concluyo solamente recordándole de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero usted y yo debemos de tener la certeza de que Dios está con nosotros, y para poder obtener esa certeza de que Dios está con usted, es cuando usted vive sometido bajo su reino, bajo su autoridad, y Él no le desamparará. Por eso el salmista dijo, el Señor es mi pastor, Él es mi autoridad. Vivo bajo su cuidado, nada me faltará. Aunque yo anduviera, dice, en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque su vara, su collado, me protegen. Eso es lo que a mí me infunde el aliento. Entonces, vivir con esa certeza le permite a todo cristiano caminar, andar libremente. Ahora, tome sus precauciones. No vaya a querer andar allá agarrando escorpiones y serpientes, porque dicen que a los que creen en su nombre pueden agarrar serpientes, escorpiones y tomar veneno en su nombre y nada les pasará. No malinterprete, no se equivoque. Tome sus precauciones, confíe en Dios, sométase a su reino y todo le saldrá bien. Que el Señor le bendiga, cuídese, estamos en contacto. Los que reciban el video, compártanlo. Y primeramente Dios, por ahí nos estamos comunicando a través de más videos o textos o llamadas. Que el Señor me le bendiga, cuídese y les amamos.